Hola, ¿qué tal amigos de Siglo TV? Hoy, como todos los jueves, le damos la bienvenida a este su espacio cultural. Los saluda su servidor Johan Uribe Jiménez y en esta ocasión queremos compartir con ustedes unas palabras que intercambiamos con el artista plástico oaxaqueño Demián Flores, quien visitó el taller de gráfica lagunero El Chanate para elaborar una carpeta y quien además ya prepara proyectos en un taller de litografía con los artistas laguneros. Así que vamos a conocer un poco más de cómo piensa Demián Flores, cómo es su obra y qué es lo que lo trajo a la laguna. Desde la visita pasada que tuve la oportunidad de venir aquí al Chanate, la impresión fue pues, bien grata, ¿no? Y muy intensa. Ha sido una experiencia muy agradable, yo creo que vamos a repetirla, o sea, ya no es juchilango, ya es así como juchilangunero, ya. En Oaxaca hay pues una efervescencia, ¿no? De la vida cultural. Por ejemplo, en el estado simplemente hay como más de 30 talleres de gráfica, porque los talleres de gráfica se han convertido en una posibilidad de educación, ¿no? Y en una posibilidad también pues de creación, pero alterna, digamos, a lo que pues, el gobierno o las instituciones dan en el estado, ¿no? O sea, siempre el trabajo de la gráfica es un trabajo siempre de colectivo, ¿no? No es un trabajo individual. Normalmente, bueno, los procesos artísticos, como la pintura, son procesos más individuales, pero la gráfica no. Y la gráfica, en cuanto a producción, siempre, y eso desde el origen de la gráfica, siempre ha habido una relación directa entre el artista, digamos, impresor, ¿no? Y el artista que hace los grabados, ¿no? Al final, la obra que termina, o digamos, la obra que se hace en un proceso así, tiene que ser una unión muy cercana, ¿no? Entre los dos. Y en este caso, en el Chanate, yo la verdad que estoy muy sorprendido, no por la sorpresa del encuentro, sino por la sorpresa de la calidad, ¿no? De tener a alguien como, por ejemplo, Chuy, ¿no? Una persona que se formó aquí. Vemos en la región que no nos hacen caso en ese aspecto y viene otra persona donde la gráfica no es la madre, y viene aquí y nos da la importancia que aquí nos toman en cuenta, ¿no? Está muy chido. Que creo viene de una pues, educación más hacia el diseño y que en el Chanate viene a encontrar un oficio y que ahora, bueno, estos días que estuve trabajando con él es realmente increíble, ¿no? ¿Hay una universalidad o hay una universalización de la imagen, por ejemplo, en cuanto a estas combinaciones que tú has hecho multidisciplinarias, a raíz del tema de la violencia, del tema de las crisis sociales, porque como que encuentran en esta parte de la gráfica, digamos, un nicho que no lo hubieran encontrado en otro género de las artes plásticas? Bueno, siempre ha habido una relación muy fuerte de la imagen impresa, pues con la vida, con la historia, con la propia historia, ¿no? Te hablaba de cómo nos evangelizan a través de imágenes, o cómo las imágenes gráficas, en su posibilidad justo de multiplicidad, ¿no? Que tiene el grabado, pues no solamente fueron pues el medio, por ejemplo, el conocimiento de las propias imágenes, pues en el siglo, por ejemplo, XVI, ¿no? O sea, mientras aquí sucedía la conquista en Europa también, y mientras aquí nos evangelizaban con esas imágenes traídas de Europa, pues lo mismo sucedía en Europa, ¿no? O sea, los conocimientos de este nuevo mundo pues se hacía justo a través de las propias imágenes hechas por estos viajeros. Hubo una guerra de imagen, ¿no? Y eso siempre lo ha permitido la gráfica por esa posibilidad que tiene, ¿no? De reproducción. Y en México, pues después de la revolución, sí, con todo el movimiento también del muralismo y todo lo que hizo Vasconcelos, pues la gráfica venía a ser algo justo pues, masificador, ¿no? Algo que era como propio de esas mismas principios de democratización, ¿no? Pues qué mejor que una imagen que tiene la posibilidad de distribuirse masivamente, ¿no? Y viene pues todo el taller de gráfica popular, ¿no? Y que además fueron muy interesantes porque se tomaron posiciones también, ¿no? Por ejemplo, en el taller de gráfica popular nunca se firmaban los grabados, aunque ahora sabemos que ese grabado es de Leopoldo Méndez o tal.
en su momento nunca eran firmados, justo porque también revertían esa idea pues, de la originalidad, el valor de la firma como y ponerle, digamos, el nombre del artista, ¿no? Y en eso darle un valor, ¿no? La gráfica viene a detonar, pues, no solamente pues, todas esas reconceptualizaciones, ¿no? Del propio arte que lo hace interesante, y luego, bueno, pues toda la gráfica que ha venido también acompañada en los movimientos sociales, como la gráfica del 68, ¿no? Toda la gráfica, pues, por ejemplo, que se hizo alrededor del zapatismo, y bueno, recientemente, pues en Oaxaca, en el 2006, que vivimos este conflicto sociopolítico, fue bien interesante porque justo pues la gráfica vino a convertirse en un espacio de comunicación real, ¿no? Habla de cómo la gráfica ha sido o ha detonado, ¿no? También, y ha modificado, porque en Oaxaca existe un antes y un después del 2006. La sacudida, digamos, social que se da durante ese movimiento es la gráfica quien la absorbe y quien propone, ¿no? Nuevas formas de expresión, pero también nuevos vehículos de desplazar una información a través de la imagen. Cuando estábamos en el 2006, sucedía algo, por ejemplo, una violencia hacia un maestro, inmediatamente a las 2-3 horas, ya en las paredes de todo Oaxaca estaba la imagen, ¿no? Del profesor. Como arte guerrilla. Como arte guerrilla, exactamente, ¿no? Arte guerrilla, pero desde un conflicto real, ¿no? Pues a mí me tocó vivir un proceso bien interesante cuando yo crecí en Juchitán, porque en los 70s hay un movimiento también sociopolítico fuerte, que fue el movimiento de la COSEI, que vino en su momento pues a simbrar realmente el sistema político. Pues, estamos hablando de una hegemonía de un solo partido, bueno, que fue hasta hace pocos años, pero en aquellos que veníamos saliendo justo de los movimientos como la Revolución Cubana, el movimiento 68 en México, que venía toda esta conciencia y este sueño pues, de transformación latinoamericana, pues este movimiento en los 70s en mi pueblo vino a poner sobre la mesa pues, muchas de las cosas que venimos arrastrando, ¿no? Problemas que tienen que ver ya con los pueblos indígenas, ¿no? Con la tierra, con la separación social, ¿no? Y ahí justo en los 70 se da ese movimiento que logra en su momento posicionar el primer gobierno de izquierda. Y dentro de ese movimiento pues coincide con el regreso de Toledo de Europa y con él la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, que es un modelo que él traía de Europa, justo de las construcciones de Casa de Cultura europeas, y que en este pequeño pueblo viene a ser la primera digamos, el primer intento, ¿no? De realmente crear un espacio de vinculación social, comunitaria, y ahí es donde yo pues, me accedo, porque yo vengo de una familia de comerciantes y es realmente este espacio que me permite tener una vinculación hacia el arte, vamos a hacer un entendimiento por lo menos del arte y en eso de la refinación del individuo particular, ¿no? Que con los años pues me hace dedicarme a lo que ahora hago, ¿no? Ahí conoces a Toledo y ahí. Pues yo conozco ahí a Toledo, pero yo era un niño, ¿no? Un niño de 8 o 9 años que en realidad me acercaba más bien a la Casa de la Cultura, como cualquier individuo. Pero sí, digamos, ese espacio me posibilita el ver la realidad, o sea, el mundo que me tocaba vivir de una manera distinta, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que, y lo digo en primera persona, de que el arte sí puede o sí tiene la posibilidad de transformación del individuo, ¿no? Y yo por eso, y justo con esa misma escuela, pasados los años, yo animo pues, los espacios que tengo ahora en Oaxaca, que en particular es la Curtiduría, que es un espacio de arte contemporáneo y procesos sociales, y pues tenemos una escuela ahí alternativa de artes visuales, posgrado de 2 años, y taller de gráfica, en fin, una serie de actividades, porque yo sí creo que el arte sí puede, o se puede contribuir justo a esas transformaciones, ¿no? De individuos sociales, ¿no? Demián Flores era un artista que bueno, combinaba perfectamente la identidad mexicana desde la prehispanidad hasta los elementos contemporáneos como la lucha libre, como todas estas cosas. ¿De dónde viene esa combinación de elementos en ese lenguaje? Pues viene de una reafirmación, a mí me interesa mucho trabajar a partir como de la idea del mestizaje desde la visión contemporánea, pero no el mestizaje visto desde el pasado, sino desde el presente.
yo pues, vengo de una comunidad de mayoría indígena, ¿no? Una comunidad que pues tiene una relación muy directa con sus propias, con su propio contexto, con su propio arraigo, digamos, cultural. Se habla una lengua, ¿no? Se habla una lengua, se come distinto, tiene sus propias tradiciones, sus mitos, sus ritos, ¿no? Su relación del hombre con su entorno, con la naturaleza. Y eso hace que no corresponda eso a un contexto pues, como el que creemos en el que estamos, ¿no? Globalizado, ¿no? Donde ya no hay fronteras, ¿no? Donde todos somos iguales, donde las reflexiones tal vez ya no, ni siquiera tienen un límite, ¿no? Y lo que yo intento pues, es justo hacer como desmontar, digamos, esas estructuras como que nos han impuesto desde una visión pues, occidental o global, para intentar más bien dialogar con ese pasado, o con ese presente que yo tengo, ¿no? Lo que yo realizo en realidad no tiene que ver con hacer puentes hacia el pasado, sino hacia el presente, ¿no? Y encontrar a partir del presente, de esas realidades que finalmente construyen a un México tan complejo como el que vivimos, que no es un México de una sola cultura, sino un México construido por una juxtaposición de realidades. Intento justo con el arte, con mi trabajo, reflexionar en cuanto a eso, ¿no? O sea, el arte es un espejo al final de la realidad, y mi relación es intentar hacer preguntas, ¿no? Bien esenciales sobre qué hago yo aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es mi lugar dentro de un contexto, dentro de un momento como el que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, pues se amplía, ¿no? A estrategias o a métodos, ¿no? Que me posibilitan ese acercamiento, ¿no? Que son pues, estrategias muy variadas, con referentes y entonces sí, me apropio como de imágenes como referentes hacia una cultura, hacia el pasado, con elementos que tienen que ver con la cultura popular, ¿no? Con aportaciones o por ejemplo citas a la historia del arte, y todo para intentar crear como en una especie como de contenedor de información, y como esas formas que tienen cargas, digamos, de significados específicas, las puedes como desmontar y volver a reactivar en un espacio distinto. Vienes aquí a La Laguna con Desastres Colaterales, que actualmente todavía está en el Museo Rosena. Conoces el taller, vienes por invitación de Antonio Castañeda, te acercas al taller, trabajas con ellos, pero te vas a ir con compromisos de proyecto, ¿no? Pues eso vine, justo. O sea, la invitación y el que yo haya venido a trabajar en Chanate tiene que ver con una reactivación, intentar activar más bien pues para empezar una red que permita el desplazamiento, o sea, el hacer un convenio, digamos, con mi espacio en Oaxaca y poder con el Chanate tener una dinámica, ¿no? De intercambio, ¿no? Intercambio no solamente de conocimientos, sino también de los propios artistas. Y ahora en estos días, pues hemos puesto sobre la mesa algunas posibilidades que hay ya más concretas, como por ejemplo el poder, aquí en el norte pues no existe la litografía, ¿no? Bueno, la litografía en sí ya es un medio casi ya a punto de desaparecer. Sí. Viene a producir, pero no nada más viene a producir unas piezas, viene a producir un proyecto a mediano y largo plazo. Ayer les dio la noticia de Miana a ellos que él va a invertir, en generar un taller de litografía en La Laguna, para que el Chanate extienda un brazo, tenga una rama más de la gráfica. Se va a generar un fanzine bimestral en colaboración con Luis Figueroa y Demian Flores, que también eso va a ser importante porque vamos a generar un espacio físico movible, impreso, donde vamos a darle espacio a las gráficas, a las visuales, pero también a la literatura y a la música. Para mí es importantísimo que la literatura, la música y las artes visuales vayan de la mano. Entonces ahora con el Chanate y con amigos estamos viendo la posibilidad de poder activar aquí un taller de litografía, y bueno, pues es uno de los proyectos que ahorita los más sólidos, ¿no? Y con eso, bueno, pues empezar a meter otra vez esa tradición aquí o más bien empezar una tradición aquí en el norte, que también va a permitir pues
que el Chanate tenga pues otro medio, ¿no? Otro medio que ofrecer pues a los jóvenes en cuanto a que puedan tener conocimiento, pero también a los artistas, ¿no? Para poder producir también gráfica con este medio. Así es, amigos aeronautas, como pudieron apreciar, el artista oaxaqueño Demián Flores es no solamente importante por la trayectoria que ha tenido como artista plástico, sino porque el arte social para él es un lenguaje. Ojalá se hagan proyectos interesantes. El taller de gráfica lagunero de El Chanate pues también confirma el nivel que tiene al recibir artistas como este, que además de realizar una carpeta pues estará trabajando proyectos alternativos con él. Como todos los jueves se despide usted su servidor Johan Uribe Jiménez. No me voy sin antes dejarle nuestros puntos de contacto en Facebook Johan Uribe o a través del Twitter en @ujohan. Hoy desde el Museo Regional de La Laguna, donde se exhibe precisamente obra de Demián Flores, mañana desde cualquier otro espacio cultural de La Laguna.